vamos a ver, decíamos, el impacto fue importante ayer del informe que elabora la Universidad Católica Argentina. Y nosotros queríamos buscar, digamos que palabras académicas que nos sirvan como para interpretar un poco qué es lo que está queriendo decir la Universidad Católica Argentina cuando dice lo que dice. Es por eso que recurrimos al Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Nos atiende un integrante de ese instituto, Eduardo Chávez Molina. Eduardo, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Daniel. Buenos días, Florencia. Hola, buen día. Gracias por atendernos y bueno, en primer lugar queríamos conocer su opinión respecto de este estudio que se ha publicado ayer y que ha tenido un impacto mediático impresionante, ¿no? Claro. En general, en los últimos años, en Argentina, cada vez que salen informaciones relativas a las condiciones de pobreza de la población, los impactos han sido impresionantes, ¿no? Ya sean por los propios informes de la Universidad Católica o de otras instituciones, lo cual muestra, ¿no?, una continua preocupación, ¿no?, social de los medios sobre este tema. Es como, en algún sentido se ha transformado como el gran termómetro, no sé si ustedes lo sienten de la misma manera, como el gran termómetro social sobre los resultados o los impactos de las políticas económicas sobre la población, ¿no? Entonces el indicador de pobreza y de indigencia muestra en algún sentido los síntomas, ¿no?, de los avatares y de las decisiones de la clase política y empresarial del país, ¿no? Sí, muchas veces, discúlpeme, pero muchas veces lo que se dice es que cada uno tiene sus propios números y los maneja a su manera, pero en general se le ha atribuido bastante seriedad a estos estudios que hace la Universidad Católica Argentina, ¿no? Como un diagnóstico a partir del cual accionar en un sentido o en otro. Claro. Sí, en el caso de la Universidad Católica, ellos elaboran su propia encuesta, ¿no?, de menor impacto en cantidad de hogares y en cantidad de muestra que el que realiza el INDEC, pero mucho mayor a cualquier otra investigación o cualquier otro tipo de estudio que se realice en el país, ¿no? Uno lo podría considerar en términos de envergadura. Detrás del INDEC es el relevamiento más importante, inobjetablemente. Y después el otro tema es que ahí donde hay más debate, ¿no?, que es cuáles son los indicadores que toma la Universidad Católica para actualizar la canasta básica de alimentos y la no alimentaria, ¿no? Eso ha sido una constante, incluso en el último informe, ¿no? Porque ahí sí, o en torno a ello es donde se generó el debate, por lo menos hasta el año 2015, ¿no? Es decir, ¿qué tomaba como actualización de esa canasta, ¿no? Obviamente la del INDEC estaba subestimada, pero después estaba el otro problema, que las consultoras privadas estaban sobreestimadas, ¿entienden? Entonces, ahí es donde se generaba siempre el debate. Pero la pregunta a ustedes es, específicamente, ¿qué pasa, no? ¿O qué ha pasado con la evolución de la pobreza para el periodo principalmente 2015-2016, de acuerdo a los estudios de la Universidad Católica, ¿no? Uno lo que aprecia en primer lugar es obviamente un aumento relativo de esa pobreza, ¿no?, pasando del 29 al 32%, manteniéndose en algún sentido relativamente estable de acuerdo a las últimas mediciones de la Católica durante el 2016, ¿no?, 32-33%. Pero lo que es interesante, Daniel y Florencia, es la composición de esa pobreza. ¿Bien? Es decir, recuerden, la sociedad argentina es muy heterogénea, o sea, es muy disímil. Sí. Así como ustedes hablaban recién del aumento o la probabilidad de que no se aumenten los costos de los servicios públicos, obviamente el impacto del aumento del gas, de la luz, del agua, etcétera, va a impactar de manera muy disímil de acuerdo a los ingresos que tiene la población, ¿no? Claro. Entonces, en base a eso uno puede observar algunos indicadores de pobreza, de lo que muestra en términos generales el informe de la UCA, es el apreciable aumento, y eso yo creo que son las cosas más sustantivas, el apreciable aumento de la pobreza del conurbano. Bien, ese es el primer punto, si uno considera su estudio del 2010 hasta el 2016. Y también el aumento, y ese sí que es más fuerte, de otras áreas metropolitanas basadas en la encuesta de la UCA. Recuerden que la UCA no llega a todo el país, sino que llega a 12 provincias aproximadamente.
Entonces, ahí es donde uno encuentra ese aumento ostensible de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, la pobreza del conurbano, de acuerdo al informe de la UCA, está en el 38,5%, ¿no? Fíjense que el promedio es el 32%, pero el conurbano está 6 puntos arriba. Y después, por otro lado, un indicador no menor es el aumento de la pobreza de niveles socioeconómicos, o sea, población que tiene alto nivel educativo o un medio nivel educativo que ha aumentado ostensiblemente su pobreza. Y el otro punto es que también aumentó la pobreza, y esto sí es en mayor medida, de la clase media no profesional. ¿Bien? En el periodo, si uno lo considera 2010-2016, como es el informe, uno aprecia ostensiblemente ese aumento de pobreza. Y en mayor medida en el periodo 2015-2016, ¿no? Pasando del 10.8 al 13 y algo, ¿no? Lo cual es una variación considerable, ¿no? Sí, sí. Pensábamos, ¿no? Mientras usted reflexionaba y nos daba estos datos, claro, es evidente que el impacto del aumento de estos servicios, de los servicios básicos y demás, no es lo mismo para una persona a la cual el pago de los mismos les insume el, digamos, 60 o 70% de lo que percibe, que para aquel que es el 10 o el 20% de su sueldo o de su salario pagar esos servicios, ¿no? Es evidente que el impacto es mucho mayor en aquel que está más comprometido, precisamente más cerca de esa línea que separa la pobreza de la no pobreza. Claro. Aquí, obviamente ese impacto es enorme, ¿no? Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, que de acuerdo mirando el informe de la UCA, pero en general es coincidente también el estudio del INDEC. El nivel de indigencia en general se mantiene relativamente estable. Indigencia, para sus oyentes, la medición estadística dice que se es indigente cuando no se garantizan los alimentos necesarios, básicos, ¿no? ¿Por qué eso se mantiene relativamente estable? Porque en general las políticas de contención que se generaron a partir de la asignación universal ha mantenido, ¿no? Ha mantenido relativamente estable la población en condiciones de indigencia, pero sí lo que ha aumentado es este tipo de pobreza. ¿Cuál es la particularidad de esta, así tirando los datos o lo que yo informé por arriba recién? Es el aumento de pobreza de población asalariada. ¿Bien? O sea, una característica que fue el síntoma principal de la década del 90, ¿no? Que fue el empobrecimiento de trabajadores, trabajadoras, ¿no? Una condición que es una condición muy latinoamericana, es decir, ¿cuál? De ser pobre y trabajar, ¿se entiende? Sí, sí. Y bueno, y este dato, cuando uno mira este informe de la Católica, es lo primero que encuentra, ¿no? Es decir, miren, acá se está produciendo un aumento de pobreza de población asalariada. ¿Se entiende? Es decir, no solamente aquellos que están desocupados o que están en actividades cuenta propia informal, ¿no? Vendedores callejeros, etcétera, sino que asalariados. Claro, lo que uno siente ahora es que trabaja, estudia, tiene un sueldo a fin de mes y esto de que no llega, de que no se siente, ¿no? Que sube todo lo que uno escucha y lo que menos sube son los sueldos. Ahora, hace unos instantes nosotros estuvimos hablando con Daniel de que es noticia en los medios de comunicación de que el gobierno quiere en algún punto moderar las futuras subas, ¿no? Extendiéndolo en 3 cuotas, quiere suspender un poco los aumentos del agua, de los servicios. ¿Eso cómo podría impactar en los próximos meses? Bueno, en la población asalariada, formal, en algún sentido, obviamente esto es entre comillas, relativamente más beneficioso, porque el impacto monetario objetivo no es tan fuerte. Pero de todas maneras, en los sectores de ingresos más inestables, obviamente morigera no tener que pagar de una sola vez 500, 600 pesos. Pero también el ritmo de esos pagos, fíjense que pasa de ser bimensual a mensual, ¿no? Hay una serie de condiciones que obviamente o potencialmente impactarían. Obviamente morigera en términos objetivos cuando, digamos,
se torna no tan duro, ¿no? Esta idea de morigerar, no tan duro cuando uno no tiene que pagar todo en forma inmediata. Sí, además en el camino, discúlpeme Eduardo, en el camino puede ir también tratando de negociar a través de los gremios un incremento en su sueldo que pueda también amortizar un poco ese impacto, ¿no? Pero evidentemente hay también una decisión del gobierno de limitar esos aumentos, o sea, los aumentos de salario hasta acá, de ahí para arriba no se discute. Sí, mira, se parece bastante, no tanto a los impactos políticos tal vez, pero sí se parece bastante a las condiciones de lucha de salario al año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el aumento de precios, fíjense que la inflación de febrero fue mayor a lo que se esperaba, ¿no? Fue 2.5, no sé si lo observaron ustedes. Sí, sí. Y además aumento de tarifa o actualización. Recuerden que el gas tuvo un gran problema, retrocedió, se avanzó y ahora recién se entró en el proceso de regularización de los pagos. Entonces, en ese sentido, uno tiene en estos meses el desajuste del salario producto de la inflación anterior. Recuerden que casi todos los gremios allá a mediados de año actualizaron sus ingresos, me refiero a 2016, pero la inflación continuó durante julio hasta este mes, sí. Por lo cual siempre es un proceso complejo, porque por un lado están los trabajadores asalariados, ya sea del sector industrial como el sector servicios, que piden aumento de ingresos, sí. Porque obviamente se siente, te afecta tu capacidad de consumo, ¿no? Sí. Y después está la aspiración del gobierno de no aumentar los ingresos, porque fíjense, porque por la lógica que subyace ese aumento de precios, uno lo que encuentra es que la puja distributiva que se genera a partir de la negociación del salario es uno de los elementos centrales, no menores, en los procesos inflacionarios argentinos, ¿bien? Más que la emisión monetaria o lo que implica, ¿no?, el déficit fiscal, sino más bien ese proceso de puja distributiva. Y obviamente estos meses, como decía Florencia, afecta particularmente. Yo creo que es poco razonable en un año electoral intentar morigerar la inflación a costa de los salarios de los trabajadores. Es complejo, ¿no? Y si uno suma lo que hablan las cámaras empresariales, sobre todo el retraso cambiario, hay situaciones por lo menos complejas de acá a los próximos meses, ¿no? Bien, Eduardo, le agradecemos que nos haya atendido y le deseamos que tenga usted una buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes también y a sus oyentes. Muchísimas gracias. Eduardo Chávez Molina es del Instituto Gino Germani. Queríamos ponerle una visión científica a este informe, porque las interpretaciones pueden ser muchas, pero bueno, desde el punto de vista científico, esta es la explicación. Eduardo Chávez Molina es del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.